en la clase pasada y en la clase con que tuvieron con el profesor Juan, conceptos asociados a cargas puntuales, que fueron principalmente cuáles, ¿qué se acuerdan? ¿Cuáles fueron los conceptos que trabajamos las últimas dos clases? ¿Cuál fue el primer concepto que vimos? Fue sobre electrostática, carga eléctrica, así es. Lo primero que se vio fue carga eléctrica. Después se vieron las fuerzas entre cargas y usted con el profesor Juan vieron la clase pasada lo que es campo eléctrico y potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces, usted hasta ahora venían reconociendo a las propiedades, ¿sí? Que tenían que ver con cargas puntuales, ¿sí? Por ejemplo, una carga en el espacio, ¿sí? Eh, nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un gráfico. Ustedes, por ejemplo, tenían si ustedes tenían una carga que podía ser positiva, por ejemplo, que esta vamos a decir que se llamaba Q, una carga Q, que nos generaba esa carga Q a su alrededor. Nos generaba un generaba un campo eléctrico, exactamente. Entonces, esta carga nos generaba un campo eléctrico en dirección así, digamos. En esa dirección. Y estas flechas, digamos, representaban la magnitud del campo eléctrico que era E, ¿sí? Y si después nosotros ubicábamos una carga, por ejemplo, vamos a decir acá, una carga más chiquita, que le vamos a llamar Q1, por ejemplo, ¿qué aparecía sobre Q1? Una fuerza, exactamente. Muy bien a la compañera que está respondiendo las preguntas. Entonces, aparecía una fuerza, y en este caso se llamaba fuerza sobre la carga 1 generada por la carga Q, que sería, no tiene subíndice, entonces la ponemos fuerza 1. Entonces, esos eran los conceptos que ya veníamos viendo de cargas puntuales.
Lo que ustedes también, ¿cómo se dice? Habían visto, ¿sí? Era qué pasa si hay otras cargas. Por ejemplo, qué pasa si acá hay una carga negativa. ¿Qué va a pasar? Bueno, si acá hay una carga negativa, o vamos a ver el caso distinto, digamos, ¿sí? Otro caso, ¿no? ¿Qué pasa si hay aquí una carga negativa? Que las líneas de campo no son rectas, sino que son una especie de, o sea, esto ya no es más así. Podemos buscarlo, pero ustedes pueden ver que, por ejemplo, entre una carga positiva y una carga negativa, los campos eléctricos ya van cambiando de dirección, ¿sí? En una carga positiva eran todos hacia afuera, ¿sí? En una carga negativa eran todos hacia adentro, ¿no? En este caso ocurre que si usted tiene una carga positiva y una carga negativa, ya las líneas de campo eléctrico tienen una forma curva, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Que es el caso más puntual que hay, digamos, una carga positiva y una carga negativa. En este caso están con los colores distintos que nosotros lo usamos, pero no importa. Esto que se llama líneas de campo eléctrico, ¿sí? Nos permiten ver en cada punto cuál va a ser la dirección. Por ejemplo, acá podemos ver que si vamos a tener una carga, no se vayan a confundir por el color nomás, pero por ejemplo, si ustedes van a tener una carga que está en este lugar, vamos a decir que es una carga positiva, ¿sí? ¿En qué dirección va a ir el campo eléctrico? ¿Sí? ¿Hacia dónde va a ir? En realidad va a ir en la dirección que tenemos aquí. Y ya no lo voy a dibujar ni con rojo ni con azul porque es un campo eléctrico producido por las dos, digamos, la interacción de las dos. Y estas líneas de campo eléctrico nos sirven para darnos la dirección que va a tener el campo eléctrico en ese punto. Ustedes de todas maneras, ¿sí? De todas maneras, ustedes sabían ya cómo calcular un campo eléctrico de una distribución de cargas puntuales, que era lo mismo que calcular una fuerza, solo que en vez de dividir por el radio, perdón, en vez de multiplicar las cargas, se tomaba solo el valor de una carga porque la carga de prueba se consideraba sin valor para el campo eléctrico. Entonces, en ese caso, ustedes tienen la dirección del campo eléctrico. Eso, por ejemplo, lo podían obtener también a través de cálculo, ¿sí? A través de cálculo, trazando las líneas, ¿sí? Ambas direcciones y ahí haciendo la sumatoria de campo eléctrico, que es un vector. Esas cosas ustedes vieron con el profesor Juan en la clase pasada y son cosas que ya saben cómo hacerlo, digamos, ya saben cómo determinar, por ejemplo, el campo eléctrico en un punto, ¿sí? Y la fuerza eléctrica si se ubica una carga de un determinado valor en ese punto, ¿sí? ¿Hasta ahí vienen bien? Siempre hablando de cargas puntuales. Ok. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a otra cosa que es distribuciones de carga, ¿sí? Bueno, distribuciones de carga, ¿sí?
qué son y cómo se calculan, ¿sí? Entonces, distribuciones de carga, distribuciones de cargas, ¿sí? ¿Qué sería, por ejemplo, distribuciones de cargas? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Qué significa que son distribuciones? Que se esparce, se distribuye las cargas. Se distribuye, ¿no? Que se reparte. En realidad, distribución de carga quiere decir que no es lo mismo que cargas puntuales, ¿sí? Por ejemplo, voy a decir, cargas puntuales eran cargas específicas ubicadas en puntos específicos, ¿sí? Entonces, distribución de carga es lo contrario, o es distinto a cargas puntuales. Yo le voy a dar dos ejemplos de distribuciones de carga, ¿sí? Serían los ejemplos más sencillos y más comunes. Ejemplos. ¿Qué sería, por ejemplo? Un ejemplo, el primero, es un conductor cargado, por ejemplo. Un conductor cargado. Conductor cargado. Entonces, ¿qué sería un conductor? Un conductor es un hilo, ¿sí? O sea, no un hilo, pero vamos a imaginarlo un cable, por ejemplo. Un conductor cargado sería como un cable de una cierta longitud, como una varilla, que puede ser sólida o puede ser flexible, ¿sí? Y esta varilla, mencionada varilla, tiene una carga eléctrica, ¿sí? Un conductor cargado. Entonces, esta varilla, ¿sí? Tiene una carga, podríamos decir, vamos a llamarle Q, QB, vamos a llamarle carga de la varilla, ¿no es cierto? Carga de la varilla. Ahora, esa carga, ¿cómo está en toda la varilla? Distribuida. Está distribuida uniformemente. ¿Qué quiere decir? Que si son, por ejemplo, no sé, ¿se acuerdan que cuando veíamos carga eléctrica sabíamos que un coulomb era como, no sé, una cantidad de millones y millones y millones de electrones o de protones en caso de sea positivo? Entonces, imagínense que una carga es, qué sé yo, un coulomb, por dar un ejemplo. Entonces quiere decir que tiene un montón de carguitas, pero están todas parejitamente distribuidas. O sea, la densidad de distribución de la carga es la misma, ¿sí? No hay, no es que en un lado está más y del otro lado está menos. En todo el conductor, ¿sí? Está la carga repartida. Entonces, lo que van a tener es carguitas a lo largo de todo el conductor. ¿Se entiende esto? Bien. Sí. ¿Está? Y el otro ejemplo fácil, o como se dice, conocido también es la placa cargada. Placa cargada. ¿Qué quiere decir que tenemos una placa? Bueno, una placa es simbólicamente una figura de esta naturaleza. El conductor, ¿qué es, o varilla, cuáles serían las apreciaciones, digamos, de él? ¿Cuáles serían la idealización? Es que tiene un largo definido, sí, L, pero el diámetro es pequeño, digamos, o sea, es despreciable, se considera que es finito. ¿Y la placa, cuál es la idealización de la placa, digamos? ¿Qué les parece a ustedes?
¿Cuál sería la idealización de la placa? Que está uniformemente distribuida toda la energía. Toda la carga, ¿no es cierto? Sí, sin duda que sí, Toda pero la carga. aparte la placa, la idealización geométrica es que tiene un espesor muy delgado, ¿sí? O sea, que tiene una superficie, pero tiene un espesor finito. ¿Sí? Sería como una mesa, por ejemplo. Una mesa es una placa, tiene un espesor, pero las dimensiones rectangulares de la mesa son mucho más considerables que el espesor, por eso se llama placa. Eso es la idealización de una placa, ¿sí? La idealización geométrica. Lo mismo que la idealización de un cable es que el diámetro es despreciable, si bien tiene un diámetro, pero el largo generalmente es mayor que el diámetro, ¿sí? Entonces, la distribución también, como bien dice la compañera de ustedes, ¿sí? De la placa va a ser también uniforme, lógicamente, de todas las carguitas se distribuyen a lo largo de toda la, digamos, de toda la placa. Entonces, tienen muchas cargas distribuidas. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí venimos bien. Entonces, estamos. ¿Se entiende entonces qué sería una placa cargada y un conductor cargado? Y este le vamos a poner QP, carga de la placa. Ok, entonces acá vamos abajo con idealizaciones, ¿sí, no? Idealizaciones es que el conductor tiene un largo, que lo vamos a señalar como L, pero su diámetro es despreciable, muy pequeño, y la otra que sería la placa tiene un ancho y un largo, que le vamos a llamar A y B, por ejemplo, pero su espesor es despreciable, muy pequeño. ¿Hasta acá vamos con esto? ¿Qué significan distribuciones de cargas uniformes? Sí, bueno, bien. Entonces, Sí, se entiende, profe. para las distribuciones de carga, las soluciones, ¿sí? Para las distribuciones de carga, ¿sí? Los campos eléctricos de distribuciones de cargas son calculados a través de integrales, ¿sí? Los campos eléctricos de distribuciones de carga son calculados a través de integrales, ¿sí? Entonces, hubo gente, digamos, físicos, matemáticos, que se han dedicado al estudio de estos fenómenos y ya han obtenido las direcciones y los valores que se pueden calcular en función de los parámetros de cuáles son los campos eléctricos que existen en distribuciones de carga determinadas, ¿sí? Entonces, lo que hicieron estos físicos, digamos, y eso está en el libro de Serway y en el libro de Sierra-Semansky también están todas las distribuciones, las pueden consultar y también las pueden encontrar en internet. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, que tienen algunas distribuciones. Vamos a ver una muy sencilla, que es esta. A ver. Hay muchas opciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este caso le dicen la carga, una distribución de un conductor, pero ¿cuál es la carga que se produce
en un punto colineal con el conductor, por ejemplo, puede ser un caso, ¿sí? Después tenemos acá, por ejemplo, el campo eléctrico se produce en una esfera, el campo eléctrico que se produce en una distribución cualquiera, digamos, genérico, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos el campo eléctrico de un conductor en un punto P, ¿sí? Esto pueden mirar, la resolución de esto es todo por integrales, y nosotros por ahí no nos vamos a detener en el cálculo específico de las integrales porque no llega al alcance por ahí de este curso entrar en ese nivel de profundidad, pero si ustedes quieren lo pueden hacer eh, en sus casas, ¿sí? Y lo que caracteriza esto, digamos, es que ya no son cargas puntuales, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá tienen un ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo, y así hay muchos, ¿sí? Después este, por ejemplo, tienen de cargas en un semicírculo, digamos, hay muchos casos, y todos se resuelven por integrales en base a una distribución que siempre se considera uniforme, ¿sí? Mm. Fíjense aquí, por ejemplo, esto es interesante. Vamos a adentrarnos en esto. ¿Se acuerdan que habíamos visto líneas de campo eléctrico para cargas puntuales? Fíjense cómo son las líneas de campo eléctrico para distribuciones de carga. Acá tenemos el famoso hilo, ¿sí? Fíjense para dónde van las líneas de campo eléctrico del hilo. ¿Hacia dónde van? En distintas direcciones. En distintas direcciones, pero siempre en planos perpendiculares al hilo, ¿sí? No sé si llegas a ver eso, ¿no? No es que se van en cualquier dirección, sí. Por ejemplo, vos, si este fuera tu hilo, ¿sí? Tu hilo, las cargas eléctricas están en planos, a ver si lo puedo atajar para que vos lo veas. Sería como en planos así, cortantes al hilo, digamos, normales, ¿sí? Entonces, todas salen así hacia afuera, en la misma direcciones, todos radiales, hacia afuera, como los rayos de una bicicleta, pero no es que salen atravesados así del hilo, por ejemplo, así, a 45 grados. Siempre son en planos perpendiculares al hilo, el conductor, ¿sí? Lo mismo, fíjense, que ocurre con la placa, por ejemplo, las distribuciones de campo eléctrico dadas por una placa son perpendiculares a la placa, ¿sí? ¿Se entiende eso? Son opuestas. Sí. Sí, se entiende. Bien. Bueno, entonces yo le voy a anotar acá lo siguiente. Bueno, los cálculos, ¿sí? Solo para que quede escrito, los cálculos de las cargas, perdón, de los campos eléctricos producidos por distribuciones de carga, se calculan mediante integrales, ¿sí? Planteándose la densidad de carga de la distribución mencionada. Entonces siempre hay un parámetro que se llama para la parte eléctrica lambda, ¿sí? La letra lambda
que es una letra griega más o menos así. Esta letra se usa para la densidad de carga, ¿sí? Pero este valor no es un valor fijo, digamos, en unidad, porque, por ejemplo, la distribución de un hilo, por ejemplo, sería Coulomb, ¿sí? Que es carga dividido metro. O sea, ¿cuánta carga hay en la longitud, en cada metro o en cada milímetro? En cambio, la placa, por ejemplo, lambda sería, que es la densidad de carga, sería por metro cuadrado, por milímetro cuadrado, por decir un ejemplo. Entonces, la distribución mencionada, que es esta letra, ¿sí? Sería la densidad, ¿no es cierto? En unidades, por ejemplo, para el conductor de Coulomb sobre metro, o bien para la placa de Coulomb sobre metro cuadrado, ¿sí? Eso sería la densidad de carga. Entonces, generalmente siempre en función de ese parámetro y de otros parámetros, como ser la distancia que hay al punto de evaluación, se obtiene el campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, digamos, serían los efectos solo de ejemplificar la situación. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un conductor, ¿sí? Un conductor, y tienen una carga ubicada aquí, ¿sí? O un punto que le vamos a llamar punto P, ¿no es cierto? Ese punto P, entonces, es un punto del espacio está ubicado en ese lugar, ¿no es cierto? Ese punto P. Y ese punto está distanciado, ¿no es cierto?, del hilo, una distancia que le vamos a llamar R, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso sí está tabulado, no es necesario que resuelvan la integral. Si la quieren resolver, lo pueden hacer, no le va a venir mal para ejercitar su habilidad de resolver integrales. Pero en general, estos casos sencillos están tabulados. Entonces, por ejemplo, este caso, usted al saber el parámetro lambda, que es la distribución de carga, o sea, la densidad de carga, y saber a qué distancia está este punto, ya pueden calcular el valor del campo eléctrico. Por ejemplo, vamos a internet, vamos a tratar de encontrar campo eléctrico de un conductor cargado. A ver, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo habíamos visto antes. Acá fíjense que está el caso, pero no está la resolución. Acá. Entonces sería lambda sobre 2pi por el radio por epsilon 0. Entonces, esto, ¿sí?, sería el cálculo, ¿sí?,
de ese valor de campo eléctrico que existe en ese lugar. ¿Sí? Entonces, ¿y qué dirección va a tener? ¿Hacia dónde va a apuntar el campo eléctrico en ese punto? ¿Qué les parece a ustedes? Si las cargas son positivas. Hacia el lado contrario, ¿no? Sería... Acuérdense que siempre para la evaluación de un campo eléctrico lo que se hacía era imaginar si en ese lugar ubicábamos una carga positiva, hacia dónde iría la fuerza. Entonces, de esa manera podemos obtener el campo. ¿Sí? Sería campo. Entonces, ahí podemos obtener el cálculo, ¿sí? 2pi, el radio en metros, ¿no es cierto? La distribución en coulomb sobre metro cuadrado. Y el valor epsilon sub 0 está relacionado con el valor de K. ¿Sí? Ustedes saben, o sea, el valor de K de la primera clase que vimos, es un valor simplificado de 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, que es la permitividad del vacío. Entonces es un valor que tiene que ver con la capacidad, digamos, que tiene un medio para, digamos, que se propaguen los campos eléctricos. Entonces, vamos a ver todavía de la ley de Coulomb, vamos a sacar ese valor. Pero yo solo le muestro eso a los efectos de que ustedes sepan cuánto vale epsilon sub 0. Eso está en Wikipedia. Uno sobre 4pi por epsilon sub 0 es lo mismo que K. Para que sepan relacionar eso. Entonces el valor que tenían de antes, que era K, es 1 sobre 4 por pi por epsilon sub 0. Epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es la permitida del vacío, que es muy parecida a la del aire. ¿Sí? A la del aire, que es el medio más común donde se desarrollan todos los fenómenos eléctricos. ¿Sí? Entonces hasta ahí le escribo esto más que nada para que ustedes sepan que cada caso que se les pueda presentar de una distribución de carga, ¿sí? Tiene una solución que está tabulada y está escrita. ¿Sí? Entonces no es necesario, digamos, que resuelvan caso por caso, simplemente que ya está tabulado. Era más o menos parecido a lo que hacíamos cuando teníamos momento de inercia. ¿Sí? Momento de inercia,
y vamos a una tabla en función del caso que teníamos. Entonces, básicamente lo que queremos, digamos, que ustedes entiendan es que es distinto una distribución de cargas puntuales, que quiere decir que en este punto se concentra tal carga, en este punto tal otra y en este punto tal otra, son puntuales, a una distribución de cargas uniforme. Por ejemplo, una distribución de carga uniforme hace referencia a que tenemos, por ejemplo, como se habló, un cordón largo con un montón de cargas repartidas de manera uniforme, o bien una placa con cargas repartidas de manera uniforme, o una esfera con cargas repartidas de manera uniforme. Son casos de distribuciones uniformes. Entonces, ¿cómo se resolvía lo que era campo eléctrico o fuerzas eléctricas para el caso de cargas puntuales? Se resolvía por superposición de efectos, que eso ya lo vimos el lunes pasado. Y los casos estos de distribución de carga se resuelven mediante valores tabulados que se hace directamente el cálculo en función de los parámetros que tenemos. ¿Hasta ahí se entiende esto de distribución de cargas? Muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora son circuitos electrostáticos, ¿sí? Un poco más de esto van a practicar con el profesor Juan el día viernes. Pero ahora queremos avanzar sobre circuitos electrostáticos. Y sobre el circuito electrostático más específicamente sobre los componentes. Primero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les parece a ustedes que son los circuitos electrostáticos? Sería la definición. ¿Qué es un circuito? ¿Qué les parece a ustedes? Cuando uno le dice un circuito, ¿qué es, por ejemplo, un circuito de bicicleta, un circuito de karting, un circuito de autos, un circuito de caminata? ¿Qué es? ¿Por dónde circula? Sí. En todos los casos, digamos, de que se habla de circuito, siempre se habla de circulación, ¿sí? Se habla Cuando de, tiene un sentido opuesto, digamos, dos, uno que va y otro que viene, ahí sería un circuito, claro, ¿puede ser? un circuito de caminata, ¿qué es? ¿Cómo es? Es como un redondo o algo así. Sí, puede ser un redondo o puede ser una seguidilla de calles, por ejemplo, de tu ciudad que vos utilizás para salir a caminar, por ejemplo. Pero ¿qué particularidad tiene un circuito, digamos? Siempre volvés a dónde? Al lugar a donde empezaste. Al lugar donde empezaste. Si es un camino cerrado, ¿sí? Un circuito es un camino cerrado, ¿sí? No hay circuito